Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú. Y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte, déjale el sitio. Y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, acércate más, y así quedarás bien delante de todos los invitados, porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Después dijo al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti porque ellos no tienen cómo retribuirte y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Nuevamente San Lucas presenta el tema del banquete. En este caso, un banquete ofrecido por uno de los principales fariseos. Ya hay aquí una primera nota sombría. Muchos otros fariseos estaban también allí y observaban atentamente a Jesús. El fariseísmo siempre estuvo pendiente de Cristo, pero no para aprender de Él, no para seguir sus pasos, no para imitarlo, sino para tener motivo de acusación contra Él. Lo miran y también a través de esos ojos entenebrecidos es el enemigo de Cristo, el demonio, quien en el fondo observa cuidadosamente. En realidad lo que sucede en este pasaje es una deformación. Se nos presenta la deformación del auténtico banquete, porque carece de lo que debía darle sentido, la caridad, la amistad sobrenatural, divina. Conserva las apariencias, aspecto típico del fariseísmo, pero ha perdido la sustancia. No existe amistad auténtica sin humildad y al margen de Dios. Por eso Jesús hace aquí dos críticas fundamentales, advirtiendo ambas fallas. La soberbia, el tema del lugar que ocupan los invitados y por qué lo ocupan, y la mirada puesta solo en la retribución del mundo, el tema de quienes han sido invitados y por qué han sido invitados. Estas dos dimensiones que aquí San Lucas refleja. Es muy importante acentuar no solo el lugar o la identidad de los invitados, sino no solamente qué lugar ocupan, primeros o últimos en el banquete, o la identidad, ricos o pobres, etc. No solo eso, sino la causa, el motivo por el que hacen lo que hacen. Precisamente los fariseos le criticarán a Cristo el comer con pecadores. Pero el banquete de Jesucristo es el de la caridad. Si recordamos, por ejemplo, el inicio del capítulo 15, donde se narran estas tres maravillosas parábolas de la misericordia, comienza mostrando cómo los pecadores y publicanos se acercan a Cristo para oír su palabra y los fariseos murmuran sobre ese banquete que Cristo celebra con ellos. Come con publicanos y pecadores. ¿Por qué? Porque el banquete de Cristo es el de la caridad. Ellos, los pecadores, no tienen cómo retribuirle. No tenemos cómo retribuirle. Nadie en el mundo puede retribuir la infinita misericordia del Señor. Y Jesús es quien ocupa el último lugar y al mismo tiempo el primer lugar, al ofrecer el servicio de la redención. El Verbo de Dios se hace carne en la etapa final de la historia. Lo dice en Juan
2:10, episodio de las bodas de Caná, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Le dice el maestresala al novio. Buen vino, vino excelente, es el que ocupa el lugar de la sangre de los sacrificios antiguos. Sangre de Cristo que se derrama en la plenitud del tiempo. Y así el último lugar se convierte en el primero, con la primacía que tiene lo único que da sentido a todas las cosas, que es el amor de Dios. Si es factible hablar en estos términos, la retribución de Cristo es el amor del Padre. En el Padre encuentra su gozo total. Y por eso nos exhorta a nosotros a tener sus mismos sentimientos. Misericordia que se derrama de manera sobreabundante en el mundo, como el sol o como la lluvia, porque el Padre Celestial hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos, según dice en Mateo 5:45. No porque sea lo mismo bondad y maldad, justicia y pecado, sino porque la redención se ofrece a todos. Jesús se dirige a los pecadores que se arrepienten y también a los fariseos, aunque estos últimos se resisten a la misericordia. Ha venido a salvar el mundo, aunque no todos acepten su salvación, a pesar de que los fariseos, como lo hace notar San Lucas, frustraron el plan de Dios sobre ellos. Lucas 7:30. Contundente afirmación que muestra el misterioso poder de la iniquidad. Estaríamos muy lejos de comprender el sentido de este evangelio que hemos escuchado si pensáramos que Jesús se limita a darnos ciertas pautas de conducta, ciertas normas de protocolo social. El problema no es qué lugar se ocupe en un banquete, sino el motivo que lleva al hombre a ocuparlo. No es a quién se invite, sino en dónde el corazón encuentra el motivo de su esperanza. ¿Qué retribución anhela? ¿Qué recompensa espera? ¿Y de quién la espera recibir? El problema es siempre la soberbia que prescinde de Dios. El drama es separarse de Él y atarse a la criatura perecedera, como si la criatura fuera Dios. Por eso este singular párrafo del Evangelio contiene mucho más dramatismo del que a primera vista pareciera ofrecer. Nos va conduciendo por las oscuridades del corazón del hombre apartado de Dios y también por el camino que nos lleva a la luz verdadera, por la senda donde habita definitivamente el Padre Celestial, nuestro Padre, la senda que nos conduce al Padre, a nuestra auténtica bienaventuranza. Los fariseos buscaban la recompensa humana, la propia de este mundo, como si fuera la definitiva. Ellos querían ser vistos, ellos querían recibir la glorificación del mundo. En el fondo Dios no les interesa. Jesucristo nos recomienda la oración en secreto, no porque ser vistos en oración sea malo, sino porque nos debe interesar la recompensa del Padre que ve en lo secreto, porque Él mismo es nuestra recompensa. Jesucristo es quien ofrece el verdadero banquete del que participan paralíticos y ciegos, pobres y lisiados. Es Él ofreciendo el banquete. En ellos estamos representados todos nosotros, la humanidad entera necesitada de Dios. Ningún mérito propio nos abre las puertas de ese banquete, sino solo los méritos del Redentor, que no busca gloria del mundo, sino solamente la glorificación del Padre. María Santísima había cantado la misericordia de Dios, que derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Lucas capítulo 1. Hoy Jesús nos dice lo mismo. El que se eleva será humillado, el que se humilla será elevado. Él mismo será elevado para atraer al mundo entero hacia Él y por Él hacia el Padre. Nos dice en el Evangelio de San Juan.
el capítulo 12. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Isaías lo había visto bajo la luz de la revelación antigua. Fue oprimido, y él se humilló y no abrió la boca. Por eso le daré su parte entre los grandes. Isaías 53. Pero la expresión de María y la de Jesús dice más todavía, porque la obra de Dios no se reduce a provocar la caída de soberbios y la exaltación de humildes, sino a convertir los pecadores en justos, porque la humanidad entera se elevó por encima de lo que le correspondía, rebelándose contra Dios. Aquel seréis como dioses que resuena desde los comienzos del Génesis. Y Dios, por misericordia, hizo caer la humanidad soberbia, la sumergió en la humillación, la hizo, desde nuestros primeros padres, probar el polvo seco de la muerte, pero no para que la muerte tuviera la última palabra, sino para que la vida renaciera desde sus raíces más hondas. Y sólo así, por la misericordia, Jesús nos lleva no ya al paraíso terrenal, sino a las moradas celestiales, como lo proclamara aquella antigua homilía tan conocida. Levántate, salgamos de aquí, el enemigo te sacó del paraíso. Yo te coloco no ya en el paraíso, sino en el trono celeste. Te prohibí que comieras del árbol de la vida, que no era sino imagen del verdadero árbol. Yo soy el verdadero árbol, yo que soy la vida y que estoy unido a ti. Coloqué un querubín que fielmente te vigilara. Ahora te concedo que el querubín, reconociendo tu dignidad, te sirva. El trono de los querubines está preparado, los portadores atentos y preparados, el tálamo construido, los alimentos prestos, se han embellecido los eternos tabernáculos y las moradas, los tesoros abiertos y el reino de los cielos que existe antes de los siglos está preparado. Que el Señor pronuncie un día sobre nosotros también aquella frase: amigo, acércate más. Acércate totalmente, definitivamente, para que contemplemos el rostro de Dios, eternamente extasiados por la infinitud de su belleza.